Ok, partes que conforman lo que es el armado de la sierra de mesa. Tenemos por este lado lo que es la sierra de mesa. Tenemos lo que son las llaves para apretar el disco. Son dos llaves y la llave alien. Tenemos los 4 soportes laterales para formar lo que es la base. Tenemos las 4 patas de la mesa, soporte para cortes angulares, bastón para empujar lo que es la madera al realizar los cortes, 2 soportes igual para la estabilidad de la mesa, otro soporte para cortes rectos en madera a 90 grados, gomas antiderrapantes, 4 bastones para lo que son las extensiones de la mesa. Tenemos lo que es la tornillería, las reglas guía para el corte en madera, la guarda de protección del disco sierra, extensiones de la mesa, son 2 extensiones, y finalmente el manual de usuario. Recordar siempre leer el manual para poder tener una mejor guía del ensamble de la mesa. Ok, para el armado lo que es la mesa, siempre hay que voltear la mesa, ponerla sobre una superficie, siempre debe ser boca abajo en esta posición. Primero que nada vamos a iniciar con las patas. Vamos a identificar que las patas traen este suaje donde vamos a colocar lo que son las gomas. Esto se recomienda que se haga primero para que sepamos en qué posición va a ir la pata. Van a ir en esta posición hacia arriba. Vamos a ponérsela a las 4 piezas. Y 4. ¿Sale? Ahora vamos a colocar lo que es la pata. Vamos a guiar lo que son estos cuadros en esta parte. Tiene que ensamblar en estos dos. Y vamos a colocar un tornillo únicamente de este lado. Este lo vamos a dejar para cuando coloquemos la extensión de la mesa. Los tornillos que vamos a ocupar para lo que es la pata son de este tipo de tornillos. Es un tornillo hexagonal. Los vamos a colocar. Aquí es importante que no apretemos para nada los tornillos, ya que al final necesitamos que esté un poquito flojo para poder acoplar bien todos los ensambles. Ya finalmente se van a apretar. Colocamos el otro tornillo para lo que es la otra pata. Ok, vamos a dejar libre para lo que es la extensión. El otro extremo, vamos a colocar las otras dos. Podemos girar la mesa, lo que se nos haga más práctico. Ok, ya terminado de colocar las patas, vamos a identificar estos 4 soportes laterales. Primero vamos a identificar que tenemos dos soportes más cortos y 2 más largos. Los soportes más largos vamos a identificar aquí en la mesa la parte más larga, en este caso sería esta, y la parte más corta es esta. La forma en que va a ir colocada, en este caso la parte más angosta, va a ser con estas muescas en esta forma, diagonal, como va la forma de la pata. Vamos a unir esta parte por dentro y vamos a colocar igual el tornillo y la rondana. Ok, de esta forma vamos a colocar los tornillos, ¿va? Los tornillos que vamos a ocupar son los tornillos de este tipo, son de cabeza redonda con cuadro. Vamos a ocupar rondana plana, rondana de presión y una tuerca. El tornillo debe quedar con la cabeza por fuera. Colocamos la rondana plana en la parte de atrás, la rondana de presión,
colocamos. Ok, vamos a colocar la otra. Recuerda el tornillo siempre con la cabeza por fuera. Guiamos el cuadro. Tenemos el otro soporte, que es el soporte más largo. Igual vamos a ver la forma en la que viene. Va en esta forma. Vamos a agarrar esta forma igual para colocarlo en la parte de atrás. Ok, ya que colocamos todos los travesaños, va a ser la misma operación para todos estos, ¿no? Vamos a los tornillos. Hay que recordar que al final vamos a apretar todo por cualquier ajuste que necesitemos de la mesa. Pero bueno, esta es la misma forma para los cuatro. Colocamos los travesaños y las patas. Ahora vamos a colocar lo que son las extensiones. En las extensiones es importante ver que en la extensión tenemos 4 orificios, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Tenemos que identificar a qué distancia están. En este caso vamos a colocar esta extensión. Vamos a hacer que coincidan los orificios en esta parte. Vamos a utilizar los tornillos hexagonales. Ya traen su tuerca plana, su rondana de presión y su rondana plana. Vamos a ocupar lo que es la tuerca. Aquí la forma puede ser de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Ensamble, aquí no hay. Como esto es por la parte de abajo, no importa tanto. Pues colocamos uno aquí y colocamos el otro acá. Ok, hay que recordar que para las extensiones necesitamos los refuerzos o los soportes laterales que van de esta forma. Ok, también para esto vamos a ocupar tornillos, el mismo tornillo para enroscarlo aquí. Okay, vamos a ocupar el otro de este lado. Aquí sí vamos a ocupar lo que es una tuerca. Como es la parte de fuera, vamos a ocupar el tornillo que entre de afuera hacia adentro para poder nosotros apretar. Colocamos la tuerca en la parte de atrás. Ahora vamos a colocar el otro bastón. Ok, este es de este lado y del otro lado vamos a ocupar la otra extensión. Vamos a ubicar los dos orificios más alejados. Nos vamos a guiar con los orificios de la mesa. Ok, ya finalmente vamos a hacer el apriete de todos los tornillos, ya sea utilizando la herramienta que viene con la máquina o en este caso como son cabezas hexagonales con entrada de desarmador de cruz, lo podemos hacer. Para instalar el soporte de la estabilidad de la mesa hay que ubicar de esta forma cómo va el soporte. De la mesa hay que ubicar la parte trasera. Van en la parte trasera de la mesa estos dos soportes que son para la estabilidad de la mesa. Vamos a ocupar igual el tornillo de cabeza redonda con su rondana plana y su rondana de seguridad y finalmente la tuerca para apretar. Una vez que se armó la estructura de la mesa, lo que es el soporte de la mesa, vamos a colocar lo que es la regla. La regla viene en dos partes. Necesitamos colocar 4 tornillos del lado izquierdo y 4 tornillos del lado derecho. Las reglas cuentan con este riel para hacer pasar lo que son los tornillos.
tienen que pasar de esta forma. Ok, vamos a colocar lo que son los tornillos. Aquí ya tenemos algunos puestos. Los tenemos que dejar un poquito afuera para que podamos meter la regla. Vamos a colocar el último. Colocamos el tornillo y la tuerca por la parte de atrás. Vamos a ponerlo aquí. Hay que recordar que en la mesa tenemos orificios más amplios. Es donde va a pasar el tornillo. Tiene que ser un tornillo, un orificio pasado. Nomás le giramos 2 vueltas a la tuerca para poder tener libre el tornillo. Ahora vamos a colocar lo que es la cavidad de la regla. Los vamos a pasar uno a uno. Si es necesario aflojar el tornillo para que pueda correr fácilmente, lo vamos a hacer. Ok, una vez llegando con la otra regla, nada más los emparejamos. Ok, esta regla todavía la tenemos que ajustar con lo que es el disco. Ensamble de la guía paralela. Vamos a tomar lo que es esta parte que tiene forma de L, que es el asa con la cual vamos a sujetar lo que es la barra paralela. Vamos a colocar lo que son los tornillos. Vamos a ponerlo de este lado. Colocamos la rondana la rondana plana del otro lado y lo que es la perilla. Lo vamos a dejar flojo para poderlos meter con la guía paralela. De igual forma vamos a colocar el otro. Y también la guía, la perilla. Una vez que lo tenemos así, vamos a hallar lo que es igual. Lo que es la guía, la cavidad tiene que pasar a través de los tornillos. Una vez que está así, podemos apretarlo. Apretamos las perillas. Y el ajuste lo vamos a hacer ahorita vamos a colocar lo que es la guía paralela en la regla. Guiamos esta parte que entre en la cavidad de la regla. Y con esto apretamos. Apretamos aquí. Bajamos lo que es la guía paralela y apretamos para que quede sobre la superficie de la mesa. Una vez que hicimos eso, podemos colocar igual lo que son las tapas. Ahí está. Y luego la de acá. Okay. Ya podemos deslizar lo que es la barra. Hay que recordar que si es necesario ajustar la regla, lo vamos a hacer junto con el disco. Ok, para ajuste de la regla que quede en cero con respecto al disco, primero tenemos que conocer cómo funciona el ajuste de altura y de ángulo de nuestro disco. Para eso tenemos estas dos perillas. Esta nos va a servir para subir o bajar el disco. Altura hacia la derecha, vamos a hacer que el disco salga con la máxima altura. Esa es su máxima altura de corte en el disco. Una vez que hacemos eso, podemos correr lo que es la guía paralela y la podemos ajustar a cero. De este lado vemos que la regla nos hace falta moverla hacia la derecha para que la línea roja nos quede en el cero, como aquí. Para tener el cero exacto de nuestro disco tenemos que
mover lo que es la regla hacia enfrente. Ve aquí. Tenemos que ver que nuestra barra paralela toque el disco y que el puntero de nuestra regla quede en la posición 0. Una vez haciendo eso ya podemos apretar lo que es la regla, todos los tornillos de la regla y ya listo para trabajar. Vamos a ver por último el movimiento de lo que es el ángulo. Para hacer el movimiento del ángulo es necesario aflojar esta perilla, que es la que nos fija lo que es el disco. Podemos girar con esta el ángulo que nosotros necesitamos, obviamente ayudándonos de otra herramienta. Vamos a mover el ángulo de corte que deseamos. Este únicamente nos sirve de referencia, un aproximado al ángulo. Ya si queremos hacer un corte preciso, necesitamos ayudar de otra herramienta, de un transportador o de algún otro instrumento que nos pueda dar el ángulo exacto. Una vez que definimos el ángulo, tenemos a 0 grados, a 15. Supongamos que lo dejamos en 15. Con esta perilla apretamos para fijar el ángulo de corte. Estando así, nosotros podemos bajar o subir el disco dependiendo la altura del corte que deseamos. Ya finalmente vamos a colocar lo que es la guarda de protección de lo que es el disco. Okay. Una vez teniendo los ajustes de la mesa, por último vamos a colocar lo que es la guarda. La guarda ya viene ensamblada con este tornillo. Lo que hay que hacer es retirar lo que es el tornillo de seguridad, tuerca de seguridad, perdón, rondanas planas y el tornillo. La guarda tiene esta cavidad, tenemos que identificar la cavidad para hacerla coincidir con el separador de la madera, que es este. La forma de colocarlo es de esta manera. Hacemos coincidir. Luego de este lado vamos a colocar el tornillo de esta manera y del otro lado vamos a colocar las dos rondanas y la tuerca de seguridad. Y apretamos con su llave. ¿Sale? Y ya está listo para trabajar. Para cambio de disco es necesario quitar lo que es la guarda. Vamos a quitar la tuerca de seguridad. La aflojamos y quitamos lo que es la guarda. Una vez que hacemos eso, vamos a retirar lo que son los tornillos de esta guarda de protección. Y vamos a quitar lo que es la guarda únicamente de esta forma. Vamos a sacar lo que es el disco a su máxima altura. Vamos a girar lo que es la perilla hasta donde lo permita. Vamos a apretar. Recuerden que esta operación siempre tiene que ser con la máquina desconectada. Vamos a utilizar unos guantes para no dañarnos lo que son las manos. Ahora vamos a colocar lo que es la llave hexagonal y después lo que es la llave Allen. Buscamos una posición cómoda y vamos a aflojar en sentido horario, hacia enfrente o hacia la derecha, como quieran ver. Ya aflojando el disco,
Quitamos el tornillo con mucho cuidado. Tenemos el disco. Este es un disco de 10 pulgadas, de 80 dientes, son para cortes finos en madera. Puede variar el disco, puedes adquirir otro disco de la marca Axi con diferentes dientes para diferentes acabados. Para colocar el disco vamos a seguir igual las líneas del sentido de giro. El giro de la máquina es el sentido contrahorario, de adelante hacia atrás. Entonces nos guiamos igual con las flechas y volvemos a colocar. Para el cambio de disco siempre es importante tomar en cuenta el diámetro. Si llegamos a cambiar de disco, debe ser de 5 octavos. Lo guiamos a la flecha, colocamos la brida, la tuerca con mucho cuidado igual, colocamos lo que es la rondana junto con el tornillo con cabeza hexagonal, tornillo Ale. Aquí sí vamos a inclinar un poquito para poder poner lo que es el tornillo, ya que como está en forma vertical se nos puede caer. Ok, ahora sí lo colocamos y lo más que podamos apretar con los dedos, ya que es una posición un poco incómoda y se nos pueden caer los accesorios. Igual vamos a tener que enderezar lo que es el disco a 90 grados para que nos permita poner la llave. Ok, y fijamos con la llave y la llave hexagonal. Ok, el apriete ahora va a ser hacia sentido contrahorario. Es un apriete leve y ya quedó listo el disco colocado. Volvemos a colocar lo que es su guarda. Bajamos el disco, vamos a bajarlo todo para no dejarlo expuesto donde podamos, y finalmente colocamos lo que es la guarda. Ok, para realizar los cortes recuerda siempre hacer todos los ajustes de la máquina antes de conectar lo que es la herramienta, y también asegúrate que el botón de apagado está activado y al momento de conectar la máquina no encienda en automático. Lo que se va a realizar es un corte de 4 centímetros como lo indica aquí la regla. Ok, para realizar un corte angular vamos a aflojar lo que es la regla de apoyo, retirarla un poquito para que nos permita hacer el ángulo. Vamos a aflojar lo que es la perilla de ajuste angular. En este caso lo vamos a hacer a 30 grados. 30 grados. Recuerda utilizar algún otro instrumento para realizar cortes previos y estar seguros de la presión del ángulo. Vamos a correr la regla para ajuste del ancho de la tabla hasta donde nos permita la guarda.
Estando así, vamos a hacer el corte. Vamos a hacer un corte a lo largo de la tabla. Ok, para realizar cortes igual angulares sin necesidad de inclinar el disco, ya dependiendo del acabado que nosotros queramos, vamos a ocupar esta regla. Hay que tener cuidado de que quede libre del disco. Vamos a recorrerla de tal forma de que quede libre y al momento de hacer el corte no vaya a pegar con el disco. Apretamos de forma manual las perillas y seleccionamos el ángulo de corte. Igual vamos a hacer un ángulo a 30 grados y apretamos 30 grados aproximadamente. Recuerda hacer varios cortes hasta que tengas el ángulo correcto para ya hacer tu corte ideal. Ahora vamos a recorrer lo que es la guía, la ponemos en la posición fuera del disco. Vamos a encender la máquina y vamos a acompañarla con la mano, siempre apoyando del soporte. Ok, como podemos ver, hace rato hicimos un corte angular con la mesa y ahorita fue un corte angular con el soporte. Ya son combinaciones que se pueden realizar, como el corte bisel. Este es el tubo extractor para lo que es la conexión de una aspiradora adicional. Puede ser cualquier aspiradora que tenga el diámetro correspondiente al tubo. Ok, esta herramienta consume 16 amperes máximo, ya a su máxima potencia. Vamos a ver de cuánto sería. 16 por el voltaje que está marcado, por 120, sería aproximadamente de 1900 watts. En las pruebas ya de corte nos daba aproximadamente 13 amperes máximo. Quiere decir que tenemos un poquito más de potencia sobrada con respecto al consumo de corriente. Recuerda, antes de limpiar tu mesa y de guardarla, hay que desconectar nuestro equipo del cable de alimentación. Ahora sí podemos retirar todos los residuos y finalmente vamos a guardar lo que es el disco para evitar cualquier accidente. Lo bajamos con la perilla. Que quede debajo de la mesa. Recuerda igual quitar la guarda en caso de que ya no quieras utilizarla para almacenarlo.